Desde que comenzó ese día en el desafío siglo XXI, algo en el ambiente parecía anunciar que no sería una jornada cualquiera. El sol, que siempre marcaba el ritmo de las pruebas, se veía opacado por una tensión constante que invadía cada rincón de la ciudad desafío. Nadie sabía aún que la tarde anterior, el golpe brutal en el box rojo había dejado secuelas más serias de lo que muchos imaginaban. Y, aunque todos intentaban continuar con normalidad, era evidente que algo se estaba fraguando en silencio, lejos de la vista directa de los competidores, pero con intención de sacudir el juego por completo. Cuando llegó el mediodía, esa hora que normalmente pasaba sin mayores sobresaltos, ocurrió algo que despertó alertas de inmediato. Una transmisión inesperada irrumpió en plena rutina. Nada en la producción del desafío es casualidad. Cuando rompen la programación es porque viene una noticia que remueve el tablero, que cambia destinos y que, por lo general, trae preocupación en lugar de alivio. Katiuska estaba desprevenida cuando recibió el aviso. Sus compañeros, algunos concentrados en sus actividades habituales y otros simplemente intentando digerir la tensión del nuevo ciclo, voltearon a mirar sin entender bien lo que sucedía. La venezolana, siempre intuitiva, notó en cuestión de segundos que esa transmisión no podía traer algo simple, y su rostro cambió como si una sombra le pasara por encima. No necesitaba que nadie le explicara nada, su instinto siempre ha sido una antena precisa para identificar catástrofes inminentes. La transmisión empezó, pero más que palabras claras, el mensaje parecía cargado de insinuaciones. En la pantalla aparecían los nombres que todos temían escuchar, Leo y Gio. La mención de ambos hizo que a más de uno se le acelerara el corazón, y no precisamente de emoción. Recordar el golpe en el box rojo todavía resultaba escalofriante. Fue un choque que retumbó no solo en el escenario, sino en las mentes de los rivales y en la piel del público que lo había visto con los dientes apretados. Fue un momento rápido, pero con consecuencias profundas. Katiuska entendió de inmediato la gravedad. Si se mencionaba a ambos hombres en esa transmisión, era porque los dos habían salido dañados más allá de lo que se esperaba. Y no se trataba de un raspón ni de un dolor pasajero, las lesiones del box rojo estaban poniendo contra las cuerdas la estructura misma del juego. Ella no pudo evitar llevarse la mano a la boca y, con la mirada clavada en la pantalla, empezó a imaginar escenarios que podían poner en jaque no solo el destino de Leo y Gio, sino el propio equilibrio del ciclo. Desde el golpe, se sabía que los dos habían quedado muy mal. Leo con su cuello ortopédico, un accesorio que por sí solo ya era símbolo de alarma, y Gio, bueno, lo de Gio había sido aún más impactante, con esos dientes que quedaron evidentemente afectados después del choque. Nadie quería ni siquiera pensar en el dolor que eso implicaba, ni en las consecuencias que tendría para un competidor en un programa que exige tanto del cuerpo y la mente. Si uno veía el panorama fríamente, no había muchas soluciones posibles. El cubo en ese momento solo tenía a un hombre y una mujer. Eso significaba que, si las circunstancias obligaban a realizar cambios, el retorno de dos hombres al tiempo sería casi imposible. La logística no daba, las reglas no cuadraban. Por lo tanto, si la producción planteaba la posibilidad de un reemplazo doble, algo muy grande estaba a punto de ocurrir. Pero la confusión no terminaba ahí. La propia situación ofrecía señales contradictorias. Por un lado, en imágenes posteriores se veía a Leo caminando mucho mejor y participando en la formación de Omega, lo que parecía indicar que se estaba recuperando más rápido de lo esperado. Su movilidad ya no era tan limitada, y el gesto del dolor en su rostro ya no se veía tan marcado como el día del accidente. Era como si hubiera logrado un avance sorprendente, digno de la fuerza que siempre lo ha caracterizado. Y no solo pasaba con él, Rosa también aparecía en la formación. Ella había sido golpeada en el oído, y durante un buen rato, existió temor de que la lesión fuera más seria. Pero ahí estaba nuevamente, firme, demostrando que ese impacto no la había sacado del juego. Su presencia generaba alivio, porque cuando un competidor vuelve a la línea, significa que la batalla continúa. Sin embargo, había una ausencia que gritaba más que cualquier presencia, la de Gio. Sus compañeros no lo veían por ninguna parte. No había un solo plano donde se le pudiera distinguir, ni siquiera entre sombras. Y lo más sospechoso era que la producción, cuando mostraba a los de Gamma, lo hacía con tomas tan cerradas que no permitían identificar con claridad quiénes estaban realmente allí. Esa decisión visual no era un error, era una pista. Una gran pista. Para los seguidores fieles del desafío, eso representaba una alerta roja. Cuando la cámara se vuelve tímida y esquiva, casi siempre hay una verdad que están intentando reservar para un momento específico. Y mientras más ocultan, más crecen las teorías y las suposiciones. Podía ser que Gio estuviera recibiendo un tratamiento médico serio o que estuviera inmovilizado. Fuera cual fuera la razón,
no estar junto al equipo era un indicio muy poderoso de que algo no andaba bien. En ese momento llegó otro fragmento crucial de la transmisión protagonizada por Andrea. Se veía que intentaba comunicar una información importante, claramente relacionada con la situación de los lesionados. Pero no consiguió terminar la noticia. Y ahí vino otra señal interesante. Tina, incapaz de controlar su impulso por adelantarse, soltó una frase con seguridad casi temeraria, creyendo saber lo que iba a pasar. Estaba convencida de que lo que se venía era la salida definitiva de Hyo del desafío. Pero si así fuera, y ese pensamiento rondaba con fuerza, ¿por qué Andrea no lo decía de una vez? En el desafío, cuando algo es definitivo, no hay rodeos. Las noticias duras se entregan como golpes directos. La producción no es amiga de los misterios en ese tipo de anuncios. Si Hyo estuviera fuera, ya lo habrían dicho sin dejar cabos sueltos. Y además, si quisieran lanzar ese dato como bomba, jamás mostrarían a Tina creyéndose informada antes de tiempo. Eso restaría impacto. Así que la duda seguía viva. Y se aferraba con fuerza a una idea: Hyo si había logrado regresar al campamento después del golpe. Eso era una realidad. Si los médicos lo autorizaron a regresar, al menos por un breve momento, significaba que su lesión no lo había dejado completamente imposibilitado desde el inicio. Claro, lo de sus dientes era algo fuerte, perturbador, difícil de borrar de la cabeza de quienes presenciaron la escena. Pero eso también hacía pensar que cualquier procedimiento médico más profundo no sería inmediato. Una lesión dental severa requiere estudios, requiere tiempo, requiere decisiones. Nada que pueda resolverse de un día para otro. Y ahí surge lo más dramático de todo, que algo como eso llegue justo a 1 o 2 capítulos de que comiencen los últimos eventos del ciclo, rompe planes, destruye estrategias y obliga a reformular el juego desde sus cimientos. Todos contaban con tener un cierre más largo, como se tenía planeado originalmente para enero. Un cierre donde las rivalidades se intensificaran, donde cada atleta tuviera la oportunidad de demostrar su evolución desde el inicio del desafío hasta el final. Pero cuando el cuerpo dice basta, ni el corazón más guerrero puede cambiar la realidad. El malestar se hacía sentir en el aire. Los participantes intentaban seguir con sus tareas, pero cada uno cargaba con un estado de alerta que no se podía disimular. Nadie lo decía, pero todos presentían que algo grande estaba por ocurrir en el box de eliminación. Ese lugar que tantas veces ha sido escenario de despedidas dolorosas, podría convertirse en el centro de una tormenta donde no solo un competidor pondría en juego su continuidad, sino que 2 hombres quedarían suspendidos en la incertidumbre más absoluta. La producción se estaba jugando una carta muy fuerte. Las pistas, las cámaras, los silencios, todo estaba orientado a generar angustia y expectativa. Y funcionaba. Incluso hasta los mismos televidentes, al otro lado de la pantalla, podían sentir cómo la tensión iba creciendo capítulo tras capítulo, golpe tras golpe, mirada tras mirada. Volviendo al campamento, la mente de Katiuska seguía girando sin freno. Con cada posibilidad que analizaba, su ansiedad aumentaba. Ella se preocupaba mucho por la salud de sus compañeros, aun cuando la competencia era feroz y cada uno buscaba su propia victoria. Esa humanidad inquebrantable que la caracteriza la llevaba a temer no por el futuro del juego, sino por el bienestar de esos que habían dejado sudor, esfuerzo y vida en el campo de batalla del desafío. Y mientras ella reflexionaba, todo parecía seguir un curso extraño. Los miembros de Omega daban muestras de alivio al ver a Leo más recuperado, lo cual les daba una sensación de seguridad respecto a su continuidad. Pero la ausencia de Hyo era una herida abierta en el ambiente. Cada minuto que pasaba sin señales de él hacía que las sospechas se volvieran casi certezas. Finalmente, el mensaje silencioso se volvía ensordecedor: estaban escondiendo algo. Y lo que se esconde casi siempre es porque duele revelarlo. Algunos empezaron a pensar en alternativas. Tal vez habría una sorpresa, un giro que nadie esperaba. Pero cuando la realidad médica entra en juego, la competencia se vuelve secundaria. Y esa era la parte más dura de aceptar. El desafío no solo es exigente, puede ser cruel cuando la salud se quiebra. Todas esas dudas, ese cúmulo de interrogantes sin respuesta, ese miedo a lo inesperado, tenían a todos en un estado de alerta constante. Cada gesto era analizado, cada imagen repetida 1000 veces, cada palabra interpretada como si ocultara códigos secretos. Y esa incertidumbre se volvía casi insoportable. El destino de Leo y Hyo estaba escrito en algún lugar que ellos todavía no podían leer. Y ese destino estaba a punto de revelarse con una fuerza capaz de cambiarlo todo: las estrategias, los equipos, el ritmo del ciclo y hasta las emociones de quienes siguen la competencia con lealtad absoluta. Porque al final, el desafío no solo pone a prueba la fuerza física,
sino la resistencia emocional, la capacidad de aceptar lo que no se puede controlar y de continuar, aun cuando el cuerpo duele o el corazón se quiebra. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que este golpe, no el del box rojo, sino el que vendría con la noticia de la eliminación o del retiro obligatorio, sería uno de los más duros de todo el ciclo. Por ahora, solo quedaba esperar. Porque en el desafío, la espera muchas veces se convierte en la batalla más difícil. Si te gusta el desafío siglo XXI, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque seguiré trayendo toda la información, análisis y spoilers del ciclo final.